Ya haz un video demostrando que 1 más 1 es 2 con matemática rigurosa. Tú lo pediste, carnal. Si te gustan las matemáticas puras y entender todo al detalle, pues quédate. Porque para demostrar esto necesitamos hablar de cosas. Y vamos al pizarrón. Bien, para demostrar esta cosa de aquí, tenemos que empezar siempre como empezamos cualquier problema. Necesitamos entender qué es esto, esto y esto. O sea, qué significan cada una de estas cosas. Y no podemos decir que así me lo enseñaron en la escuela y por eso es verdad. Pues no. Entonces ahorita hablaremos de este conjunto de números, que son los números naturales, que son estos los que estamos sumando. Vamos a hablar de qué significa realmente sumar, vamos a hablar de una definición y también vamos a hablar de qué significa igualar dos cosas, para que finalmente podamos decir que esta cosa de aquí tiene sentido. Entonces, empecemos por los números naturales. Y para entender qué son los números naturales, tenemos primero que entender qué es un número. O sea, porque ahorita se nos hace algo obvio. Todos sabemos qué es un número y cómo funcionan, porque nos lo enseñaron en la escuela. Pero si le echamos tantito coco, realmente un número no es más que una idea que se relaciona con una cantidad en la vida real. Porque hace miles de años nuestros antepasados necesitaban tener recursos de los que sean para sobrevivir. Y naturalmente, al parecer, los humanos funcionamos que comparamos quién tiene más o quién tiene menos, para tomar decisiones de acción. Y ahí es donde nace esta idea, aunque tal vez no con este nombre. Pero la idea de contar cosas salió muy natural. Es por eso que la idea de número sale naturalmente, de forma muy natural, de la idea de conjunto. Por supuesto, tienes un conjunto de cosas, quieres saber cuántas tienes. Y pasas de la idea de conjunto a la idea de número. Ya le asignas un número al conjunto que tienes. Esto ya es un poco de mis propias ideas, pero por eso es que creo que los números naturales, este conjunto de los enteros positivos, se define con la teoría de Peano, que es una teoría de conjuntos básica que define realmente los números naturales. Define el 1, el 2, el 3, todos los números enteros positivos. Entonces, ¿cómo se definen? Se definen con una serie de axiomas, que son cosas súper intuitivas que ya consideramos verdad. El axioma número 1, y bueno, este puede ser un poco controversial entre los matemáticos, pero vamos a considerar, nada más por este caso particular, que existe un elemento que se llama el cero, que sí pertenece a los naturales. Nada más por este video en este caso, ¿vale? Porque en otros contextos el cero puede no pertenecer a los naturales, depende. Pero ahorita sí. Y esto de aquí, como ya mencionamos, es un conjunto. Es un conjunto que no tiene nada. Es una bolsa vacía, una caja vacía o como lo quieras ver. También vamos a tener lo que llamamos la función sucesor, que es esta función S de n, la cual dice que para cualquier número de este conjunto de los naturales, el sucesor de este número, así lo vamos a llamar, también va a ser un número natural. Así de sencillo. El tercer axioma nos dice que esta función sucesor S es inyectiva. Eso quiere decir que si nos tomamos cualesquiera dos números naturales, entonces si sucede que sus sucesores de los dos son el mismo, esto es lo que esto significa, pues entonces significa que m y n son exactamente el mismo número. O en otras palabras, que si dos números tienen el mismo sucesor, pues significa que son el mismo número, no hay de otra. El cuarto axioma nos dice que el cero es el único número que no tiene sucesor, es decir, es el primer número de los naturales, que no hay ninguno antes de él. Y el quinto axioma nos habla de la propiedad de inducción dentro de este conjunto de los naturales. En pocas palabras dice que si nos tomamos un subconjunto de los números naturales, A mayúscula, y dentro de este conjunto A tenemos el 0 y también tenemos que el sucesor de cualquier número de este conjunto también está en nuestro conjunto A, pues entonces A tiene que ser todos los naturales. Y por supuesto, si tenemos el primero y tenemos todos los siguientes, pues es que tenemos todos, ¿verdad que sí? Entonces, estos son los 5 axiomas que rigen este conjunto natural de números. Si ya los entendieron, continuamos. Y continuamos entonces entendiendo ahora sí qué significa esto y qué significa esto. Dados nuestros axiomas anteriores, este número de aquí, el 1, lo vamos a definir simplemente y de la manera más sencilla como el sucesor del 0. Así de sencillo. Este es el número que le sigue después del primer número natural, que es el 0. Y el número 2 pues va a ser el sucesor del 1. Así de sencillo. Esto también lo podemos escribir un poco diferente. Como 1 se define como el sucesor del 0, pues el 2 va a ser el sucesor del 0. Va a ser el tercer número natural, ¿verdad? Así de sencillo definimos esto y seguimos con algo un poquito más talachoso, que es la idea de sumar
dos de estas cosas. O sea, ¿qué significa la suma? Y pues la suma no es más que una función, donde tomamos dos números naturales y nos va a devolver otro número natural. Y aquí nos vamos a saltar un par de clases de conjuntos donde pues vimos lo que se llama el principio de recursión de Peano. O bueno, más bien que se deduce de los axiomas de Peano, si eso es más correcto. Si quieren podemos hablar de esto más a detalle, dejen su comentario, pero si me creen, esta función suma se define con dos pasos de manera recursiva. Tenemos lo que es el caso base y el paso recursivo. Vamos a definir que para cualquier natural en nuestro conjunto de los naturales, si le sumamos 0, nos va a dar exactamente el mismo natural. Y hablando ahora de los sucesores de cualquier número natural, vamos a definir que cualquier número n más el sucesor de algún número m no va a ser más que el sucesor de m más n, ¿sí? Vamos a definir la suma de esta manera de aquí. ¿Y por qué la definición de esto es recursiva? Pues porque si se fijan, siempre podemos tomarnos el sucesor del sucesor del sucesor de algún número, tal como más o menos hicimos aquí en un solo paso, ¿verdad? Entonces, como m es un número natural, podemos tomarnos una cantidad finita de sucesores hasta llegar al 0, hasta llegar a esta regla, que es el caso base precisamente, en el cual se basa este segundo paso. ¿Sí lo ven? Bueno, piensen un segundo, si no, créanme y continuemos, porque esto se va a hacer más largo. Entonces, ¿a qué llegamos? Ya definimos lo que es el 1, ya definimos lo que es el 2, ya definimos qué es la suma y simplemente falta mencionar la igualdad. Vamos a ponerlo aquí. La igualdad no es más que una regla que dice que pues lo que esté de este lado va a ser exactamente igual de este lado y lo pone en forma de proposición. Si ya vieron lógica en algún momento, pues una proposición puede siempre ser catalogada como verdadera o como falsa, no hay otro caso. Y una igualdad es realmente una pregunta. Nos está preguntando si esto es igual a esto. Y ya, así de sencillo. Si son o no son exactamente la misma cosa. En el caso que sí sean la misma cosa, pues esta proposición será verdadera. En el caso que no, pues será falsa. Entonces, ya tenemos todo lo necesario para demostrar, ahora sí, que 1 más 1 es 2. Empecemos. Antes que nada, démonos cuenta que esta expresión a la izquierda de esta igualdad, 1 más 1, pues lo podemos escribir como 1 más el sucesor del 0, ¿verdad? Por la mera definición de 1. Luego, por la definición de suma, tenemos que, dada esta igualdad, que está justo aquí, es la misma, se sigue que como de este lado tenemos 1 más el sucesor del 0, pues esto va a ser el sucesor de 1 más 0, ¿sí? Esto por el paso recursivo de la definición de suma. Y también por la misma definición de suma, como 1 más 0 es 1, porque viene en la definición de la suma, entonces 1 más 1 se convierte pues en el sucesor de 1 más 0, pero como 1 más 0 es 1, pues se convierte esto en el sucesor de 1. Y el sucesor del 1, como ya vimos, es 2, como lo definimos, ¿verdad? Y así es como demostramos que 1 más 1 es 2 utilizando matemática pura. O más particularmente, pues los axiomas de Peano.